Buenas tardes para todos, bienvenidos a Evangelio Mediodía, Dios los bendiga. Hoy vamos a estrenar un nuevo formato, vamos a centrarnos en el Evangelio. Vienen algunos proyectos, entonces voy a dedicarle un poco más de tiempo para que también ustedes oren por estos proyectos que el Señor pone en el corazón. Le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos regale un espacio lleno de su amor. Espíritu Santo, dirige este espacio de Evangelio Mediodía para que podamos, desde tu palabra, encontrarnos contigo y aprender más de ti. Bueno, el Evangelio de hoy es Juan capítulo 15, versículos del 1 al 8. Y dice: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco ustedes. Si no permanecen en mí, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y lo echan al fuego y arden. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que desean y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que den fruto abundante. Así serán discípulos míos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Me encanta como el Señor termina diciendo: así serán discípulos míos. Si vamos de atrás hacia adelante, el objetivo de esto es que nosotros crezcamos como discípulos de Cristo, discípulos de Él. Para ser discípulos hay un verbo que permanece en el texto de hoy, y es permanecer. Permanecer fieles, permanecer cerca de Él. Y dice el Señor: el que permanece en mí y yo en Él. Es una comunión, una unidad, la permanencia, y permanecer en intimidad, permanecer en cercanía, permanecer en santidad, permanecer en obediencia al Señor, permanecer. Cuando permanecemos en el Señor va trabajando en nosotros. Todos los días va haciendo una obra, todos los días va transformando, a tal punto de que poco a poco vamos dando fruto, pero el Señor sabe que con el fruto también está nuestra humanidad, también están nuestras debilidades, también están aquellas cosas que nos lastiman, aquellas cosas que nos distraen. Y particularmente el Señor viene a decir que todo aquel que da fruto, aquel discípulo que da fruto, es necesario podarlo. Es necesario empezar a quitar para que siga dando fruto. Puede que en este momento tú tengas una necesidad, puede que tengas en este momento alguna situación de dolor. El Señor hoy también quiere transformar, sanar eso para que sigas creciendo y para que sigas dando fruto, fruto en abundancia, fruto para el reino. No nos rindamos en dar fruto al Señor. Dice: a todo el que da fruto, Él lo poda para que dé más. Por eso el Señor va a empezar a quitar cosas, a quitar amistades, a quitar proyectos, a quitar incluso hábitos que tenemos en nuestra vida o vicios que tenemos en nuestra vida. Tan particular cuando hablando de mi hijo y con este tema de los videojuegos, me he dado cuenta que cuando él está muy pegado a los videojuegos, pareciera como si esa realidad o esa costumbre le atrofiara su cerebrito. Y lo experimento yo también, porque a veces me gusta uno que otro juego, y cuando empiezo a jugar y me empiezo a enviciar, siento que el resto de mi vida empieza no sé, como a distraerse de lo esencial. Incluso las emociones empiezan a jugar un papel muy particular, porque cuando ganas pues te sientes bien, cuando pierdes te sientes mal, y eso te da un poco de bipolaridad y te empieza a distraer. Cosas tan sencillas como un videojuego puede empezar a distraerte y alejarte de las cosas esenciales. Pues el Señor, les comento que me dijo: bueno, ya, dejemos eso.
hay que apartar, hay que podar, hay que alejar todas esas cosas que nos alejan del Señor. Permanezcamos en Él, permanezcamos en su amor y dejemos que el Señor vaya cortando aquellas cosas que no pertenecen a Él, que no vienen de Él, para que así nosotros, permaneciendo en Él, podamos disfrutar del cielo. Al final dice, ser echados al fuego es igual a una vida sin Dios. Ser echados al fuego, el sarmiento que no permanece en el Señor es echado al fuego. ¿Por qué? Porque la experiencia de no permanecer en Dios es igual al fuego. Cuando no vivimos en la experiencia, en la comunión con el Señor, nos vamos a dar cuenta que es el infierno. Porque ¿de qué le sirve al ser humano que ha nacido con un propósito, ha sido creado con un propósito, el propósito de Dios, pero que no cumple ese propósito? Pues experimentará la angustia. Por eso luchemos en permanecer con el Señor, fieles al Señor, dispuestos a que el Señor corte aquello que no viene de Él y permanecer en su amor. A todos ustedes el Señor los bendiga enormemente y permanezcamos en el Señor. Dejemos que la presencia del Señor actúe en nuestra vida. Dios los bendiga. Chao, chao.